Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Angie. Buenas noches, Damaris. Buenas noches, Luz. Espero que estén bien. Bien, como les he indicado en el chat, vamos a iniciar. Confiamos en que las compañeras eh, ingresen en el transcurso de la hora. Quiero que me confirmen, por favor, si pueden visualizar mi pantalla y si me están escuchando, a lo menos con algo de normalidad. ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Angie, Frecia, Damaris, Luz, ¿pueden escucharme? Bien, la sesión anterior, la clase anterior, ¿no? Eh, a ver, acá en el chat me confirma Selene que sí, muy bien, confirmado entonces. Hemos iniciado, ¿no? Si ustedes recuerdan, hemos iniciado las funciones de búsqueda y referencia, ¿no? Hemos definido, ¿no?, lo que es la función buscar v, ¿no? Hemos aprendido su sintaxis y hemos desarrollado algunos casos, ¿no? Eh, el libro que ustedes lo tienen ahí a la mano es este, ¿no? Estos casos hemos estado desarrollando y quedaban pues algunos que otros casos ahí pendientes para que ustedes practicaran, ¿no?, aún más. Bien, el día de hoy, déjenme alcanzarles el libro con el cual vamos a trabajar. Les estoy pasando el libro para trabajar hoy día en nuestro grupo de WhatsApp, también ahí en el chat del Teams, ¿no? Les estoy alcanzando. Lo descargamos, por favor, y podremos confirmar que tenemos en ese libro una, dos, tres, cuatro, cinco hojas, ¿no? Nos ubicamos en la primera, que es la hoja llamada coincidir. Mientras lo van haciendo, vamos recordando que entre las funciones de búsqueda y referencia, porque algunas se llaman así de referencia, teníamos el buscar V, el buscar H, que prácticamente era lo mismo. Hacíamos la diferenciación en la sesión anterior, ¿no?, que se diferenciaba que una trabajaba buscar V en columnas, tablas organizadas en columnas, donde los rótulos venían en los encabezados de las columnas. Y el buscar H se utilizaba pues para buscar en filas, ¿no? Ahí radicaba su diferencia, ¿no? Además nos indicaba que lo que se esté buscando tiene que estar necesariamente en la primera columna o fila, según sea el caso, en la primera columna o fila de la matriz. Y la matriz de datos nosotros lo definíamos como todos los datos a excepción de los rótulos, ¿no? Todos los datos de la tabla a excepción de esas celdas donde están pues los nombres de las columnas, ¿no? Y desde ya nos vamos acostumbrando a este nombre de campos. Campos son las columnas y los registros, ¿no? Los registros son las filas. Este término de campos y registros sobre todo va a tener más relevancia cuando ya aperturemos las funciones de base de datos que vamos a ver en las siguientes sesiones. Por eso esa aclaración. Cuando utilizamos las funciones de búsqueda y o referencia,
hablamos de matriz de datos, ¿no? Que es muy distinta a lo que se vendría, lo que se llamaría en Excel una base de datos, ¿no? Bien, estando ya en el libro, vamos a ver algunas de las funciones que habíamos detallado que también en la definición anterior, ¿no? Estábamos diciendo que las funciones de búsqueda están buscar B, buscar H y las funciones de índice, coincidir, ¿no? Directo, indirecto, bueno, indirecto. Y es lo que vamos a ver acá. A diferencia de los casos que hemos estado desarrollando, o sea, las sesiones que hemos estado viendo, en el que se daban los casos y se aplicaba la fórmula o la función, he decidido en estos libros proponerles ya los casos resueltos. Y en base a esos casos resueltos vamos a analizar esta función. Por ejemplo, nos ubicamos en la hoja coincidir. Entonces vamos a aprender aquí el uso de la función de referencia coincidir. Observamos que aquí tenemos una matriz de datos, ¿correcto? Que tiene dos columnas. En la primera columna nos habla de posición. Claramente ustedes pueden observar que está numerado del 1 al 9. Y en la segunda columna nos habla de nombre del banco, ¿no? Nos habla ahí de algunas entidades bancarias, como son bancos, el BCR, Banco de Comercio, Banco de Crédito, Banco de Trabajo, bueno, que no existe, etcétera. Muy bien, tenemos una pequeña base de datos, ¿no? En el que a cada registro, cada número, se le asigna un banco determinado, ¿no? Entonces, voy a minimizar un poquito. Fíjense en esta tablita. Nombre del banco, posición. Escribiendo el nombre del banco, yo quisiera establecer la posición que ocupa ese banco en esta matriz, ¿no? Y acá observamos que ya la función está desarrollada. Vamos a analizar esta función. Primero, ¿cuál es la sintaxis de la función coincidir? Como podrán observar, la función coincidir presenta tres argumentos, o sea, tres espacios separados estos por puntos y comas, en donde, como ya hemos estado viendo en las funciones, a veces se pone un valor, a veces se pone una celda, una referencia, o palabras entre comillas, o número, o un rango de celdas. Correcto. Muy bien. Si nosotros observamos, vemos de que en el primer argumento de la función, vamos a hacerle más grandecito, ¿ya? Para que lo puedan observar los que están siguiendo la sesión en su celular. Ahí está. En el primer argumento de la función me piden el valor buscado. El valor buscado, pues, puede ser eh, pueden digitar ustedes el nombre de lo que estén buscando, entre comillas, obviamente, o seleccionar o dar clic en una celda donde esté el valor que estemos buscando. En este caso hace referencia a la celda B15, ¿cierto? Y la celda B15 es justamente el nombre del banco que tengo aquí, en este caso Continental, ¿correcto? El siguiente argumento es la matriz, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a buscar la ubicación de ese nombre? Entonces, si ustedes pueden ver, hemos seleccionado la celda que va desde B4 hasta B12. O sea, estamos seleccionando prácticamente todos los datos de la columna nombre del banco. Ojo a esto, ¿eh? Estamos seleccionando todos los datos
de la columna nombre del banco. Porque ahí pueden comprobar, ¿no? Que va desde la celda B4 hasta la celda B12. Y el siguiente argumento que estamos pidiendo, ¿no? Es tipo de coincidencia. El tipo de coincidencia, si ustedes recuerdan, en la clase de a ver, un ratito voy a dar acceso a la compañera Carolina. Si ustedes recuerdan la clase de buscar V, ¿no? Había un último argumento en el cual nos pedía seleccionar o verdadero o falso, ¿no? Se seleccionaba falso cuando queríamos buscar una coincidencia exacta, o sea, algo exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Y seleccionábamos verdadero si buscábamos un aproximado. Bueno, pues esto es parecido, ¿ya? Aquí en este último argumento de la función coincidir, podemos escribir tres valores numéricos posibles, el 1, el 0 o el -1. Si escribimos 1, ¿ya? La función va a devolver la ubicación más grande, ¿no? ¿A qué me refiero? Más grande que sea menor o que sea mayor o igual, ¿no? A lo que se está buscando. O sea, el siguiente. Si ponemos -1, el anterior. Y si ponemos 0, como está ahí, nos va a referenciar exactamente en la fila, en la ubicación donde se encuentra lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, al presionar Enter, nos da 8. ¿Qué significa eso? Que en toda esta matriz, esta función ha cuantificado la ubicación. Para esta matriz, este será la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Entonces, como estamos buscando dentro de esta matriz el contenido que diga BBVA Banco Continental, lo ha encontrado en la posición 8 de esa matriz, ¿no? Si nosotros quisiéramos, podríamos cambiar, ¿no? Miren, voy a digitar, en lugar de Banco Continental, voy a digitar Interbank. Presiono Enter y fíjense, ahora me devuelve la posición 9, ¿cierto? Y tal como hemos aprendido en la sesión anterior, ¿no? Hemos visto una parte de validación de datos. Podemos nosotros validar en esta celda como una lista desplegable, de tal forma de que evitemos estar digitando, porque de repente al digitar podemos cometer errores, ¿no? Y podemos digitar un nombre distinto a cómo está escrito en la base de datos. Claro, es recordarles de que este es un caso hipotético, ¿verdad? Porque en el mundo real de repente no vamos a manejar esa cantidad de datos, de repente vamos a manejar 10 veces más, ¿no? Entonces, imagínense que usted esté digitando Interbank, en lugar de poner N, pone M. ¿Qué va a pasar con la función, profe? Ahí me da ND. Y quiere decir que no encuentra en esa matriz un dato que coincida exactamente con este nombre. Obviamente, ¿verdad? Entonces tiene que ser exactamente como se ha digitado dentro de esa matriz. Entonces, para minimizar la posibilidad de que el usuario cometa un error al digitar, podemos validar justamente esta celda como lista. Si no recuerdan, síganme. Mi celda activa tiene que estar acá, ¿ok? Luego nos vamos a la ficha datos en el grupo herramientas de datos, acá. En este grupo de herramientas de datos vamos a encontrar este botoncito, ¿sí? Y al costado hay una pestañita. Si damos clic en esa pestañita, vamos a encontrar tres opciones. Voy a dar clic en la primera opción, validación de datos. Al dar clic en esa primera opción de validación de datos, se muestra una ventana en donde tengo tres fichas, ¿verdad? O sea, se organiza en tres fichas.
Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Por el momento me interesa solamente la primera, configuración. Y aquí en configuración vamos a permitir y vamos a desplegar esta lista y vamos a seleccionar la opción de lista, justamente lista, ahí está, lista. Debemos de seleccionar su origen. Damos clic en este botón. Muy bien, no se asusten, se hace un poquito más pequeño. Y aquí voy a seleccionar justamente este rango, los nombres, miren, ve. ¿Ya? Ojo, solamente los nombres, ¿ah? La matriz, no el encabezado. Vuelvo a dar clic en este botón y acepto. Aparentemente nada extraordinario ha pasado, pero notamos de que ya a la derecha de esta pestaña, perdón, de esta celda, se despliega una pestañita que al dar clic en él nos sale a modo de lista todos los datos que acabamos de referenciar. Entonces, en lugar de que el usuario esté digitando el nombre, puede seleccionarlo, por ejemplo, banco de crédito. Ahí está, posición 3. O sea, en esa base de datos, el banco de crédito ocupa la posición 3, ¿correcto? Por ejemplo, Banco Sudamericano, la posición 7. Y así, cualquiera, ¿no? Nosotros podemos estar seleccionando ya de esa lista los posibles valores. Profe, ¿qué ganamos con eso? Que un usuario eh, que normalmente trabaja con la hoja de cálculo, trabaja con Excel, ¿no? Pero que no, de repente no tiene mucho dominio y usted ha diseñado ese formato, lo que trata de hacer es que el usuario final, o sea, el que va a manejar esa hoja de cálculo, eh, cometa menos errores posibles, ¿no? Y una manera de minimizar la posibilidad de cometer errores es justamente utilizando esta opción de validación de datos, ¿no? Donde en una lista desplegable, ¿no? El usuario final selecciona, no digita, selecciona, porque al digitar de repente puede ponerle una tilde, puede poner un espacio de más, puede poner mayúscula, bueno, un sinnúmero de detalles que se pueden presentar, le puede cambiar formato, etcétera. Muy bien. Entonces, acá tenemos pues, ¿no? Esta función coincidir, que lo que nos hace es devolver, ¿no? Que nos devuelve la posición en base a números, ojo, en base a números, de un rango seleccionado, ¿no? La posición, o sea, nos devuelve un número, la posición, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso es referente a la función coincidir, ¿no? Obviamente, por sí sola, la función coincidir no me ayuda tanto a sintetizar una base de datos, o sea, una matriz de datos, no digo base de datos, una matriz de datos. ¿Por qué digo eso? Porque solamente me da o me está dando la posición, ¿no? Solamente me da la posición. Vayamos a ver ahora la siguiente función, la función elegir, ¿correcto? La función elegir. O sea, vamos a la siguiente hoja, la hoja elegir. Es otra función, ¿ya? En esta hoja podemos observar que, bueno, siguiendo bajo el contexto anterior, tenemos acá una lista, una data de nombres de bancos, ¿no? Más pequeña que la anterior, ¿no? Y solamente tiene una columna. Y podemos observar que solamente tiene cuatro datos, ¿no? No tiene más, ¿correcto? No tiene más. La función elegir, fíjense, aquí hemos aplicado la función elegir. Esta es la sintaxis de la función elegir. Voy a hacerle más grandecito, ¿ya? Ahí está. Aquí está la función elegir. Podemos observar que tiene muchos argumentos, ¿no?
Y es más, te pone entre puntos suspensivos, o sea, que puedes elegir más. Claro. El primer argumento de la función elegir, ¿no? Si ubicamos acá en el primer argumento, nos indica número o índice. Entonces debemos de ingresar o digitar o seleccionar una celda donde reciba esta función un número, ¿correcto? Donde esta función reciba un número, ¿sí? Luego, lo que debemos hacer es, en la matriz de datos, ir seleccionando una por una, ¿sí? Ir seleccionando una por una las distintas opciones de esa matriz, me explico. Por ejemplo, acá sabemos de que en esta matriz solamente hay 4 datos posibles, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y cada uno de estos datos posibles ocupa una celda. La primera que es la celda 4, la siguiente es A5, la siguiente es A6 y la última es A7. Entonces, por eso acá miren, el primer argumento que me solicita es número o índice, selecciona esto, ¿no? La posición. Y como siguientes argumentos, como valor 1, valor 2, valor 3, lo que se hace es seleccionar individualmente. Ojo, no admite un rango, ¿ah? O sea, si nosotros quisiéramos trabajar así, fíjense, si yo quisiera seleccionar así, tal como hicimos en la función anterior, pues no me devuelve un valor, ¿sí? No admite ese tipo de selección en sus argumentos. Entonces tengo que seleccionar individualmente cada uno de los posibles valores. En este caso hay 4. Si hubiera más, tendría que seleccionar individualizando uno por uno, ¿ya? Entonces, presionamos Enter. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la función coincidir y la función elegir? Podemos observar que la función coincidir nos devuelve la posición, un número. En cambio, en la función elegir nos devuelve el contenido que ocupa, ¿no? El contenido que ocupa esa fila, ese registro. Acá estamos buscando la posición 4, que en esta matriz lo ocupa este banco. Si yo cambio a la posición 1, por ejemplo, ahora me devuelve otro nombre, ¿verdad? Banco de crédito. Si yo cambio la posición 2, me devuelve otro nombre. Entonces, la función elegir nos devuelve el contenido de un registro, ¿sí? En base a un índice. Si yo tengo 20 nombres distintos posibles, entonces puedo yo digitar desde el 1 hasta el 20. La función me va a ubicar qué es lo que contiene esa celda en esa posición. Vale decir, si yo quiero saber qué contiene la posición 3, ¿no? Me da a devolver el contenido de la posición 3. ¿Correcto? Me devolver el contenido de la posición 3. Ahora, acá hay un adicional. ¿Sí? Acá hay un adicional. Fíjense en eso. La función elegir también admite dentro de sus argumentos de valores, aparte de seleccionar celdas como nosotros hemos visto, podemos poner entre comillas, ¿no? sus valores posibles, o sea, sus resultados posibles. Fíjense acá, ha seleccionado estas celdas A15, A16, A17 y después ha puesto, en lugar de seleccionar, ha digitado el nombre, entre comillas, obviamente, ¿no? Porque es texto, ¿correcto? Entonces pone ahí A4, 5, 6. ¿Y qué cambia con eso? Pues, miren, si yo pongo la posición 3, me devuelve 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ¿no? A pesar de no haber seleccionado, pero sí está escrito acá, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. La función elegir si admite ese tipo de argumentos.
Pero lo que no admite, ojo, tengan en cuenta esto, ¿ah? A diferencia de la función coincidir, donde sí nos permitía seleccionar una matriz, ¿sí? Acá hay que seleccionarlo uno por uno. Muy bien, esto hasta el momento entonces ya tenemos dos funciones de referencia. Coincidir, que me devuelve un número, y luego la función elegir, que me devuelve un contenido, ¿correcto? Vamos a ver la penúltima función. La función índice. ¿Ya? La función índice. La función índice se utiliza para referenciar. A ver, voy a copiar esto, ¿ya? Me voy a poner acá en la pizarra. Acá podemos observar un registro, ¿cierto? Y en este registro podemos observar también que tenemos datos de doble entrada. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, si yo quiero saber qué nota ha tenido Eduardo en PowerPoint, entonces tengo que ver la intersección de esta fila, ¿no? La fila donde está Eduardo, con esta columna, la columna donde está el curso de PowerPoint, ¿no? Entonces, la intersección de esos dos, pues me estará dando la nota del compañero Eduardo en el curso de PowerPoint. Entonces, la función índice lo que hace es devolver en una matriz, ¿no? Devolver la intersección de filas y columnas, o sea, el valor que contiene la referencia de la intersección de una fila y columna. Ay, profe, me confundí. Vamos al caso. Aquí nos pone el siguiente ejemplo. ¿Ya? Entre amarillito le ha puesto acá la alumna María González Prado, ¿verdad? Correcto. Y acá abajito ha simulado un registro, ¿cierto? Acá está el nombre de la alumna María, y queremos saber su curso, su nota en el curso de Word, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, voy a hacerle más grandecito acá, la sintaxis de la función índice, fíjense, ¿no? Tiene tres argumentos y desde el punto de vista vectorial, cuatro. Vamos a fijarnos en la primera, ¿no? La primera es matriz. La matriz de datos viene a ser justamente los datos que contienen esas filas y esas columnas. En este caso, la matriz de datos vendría a ser pues todo esto, ¿no? Voy a pintar ya. Vendría a ser todo esto. Todo esto. Solamente las notas. Uy, qué feo el pulso. Solamente las notas. No los rótulos de las filas. Esto no. Ni tampoco los nombres de las columnas. ¿Ya? No. Entonces, cuando en la función índice se hace referencia el argumento de matriz, hace referencia solamente a los datos, ¿no? Estos son los datos. Bueno, el pulso no me ayuda. ¿Ya? Lo siguiente que me pide, lo siguiente que nos pide es, a ver, que debemos indicar el número de fila, o sea, en qué fila se encuentra, ¿no? El dato que nosotros queremos ubicar. Y lo siguiente es la columna. ¿En qué columna se encuentra? Si nosotros observamos María y curso de Word, vamos acá, ¿no? María, en esta data se encuentra en la 1, 2, 3, tercera fila. Y el curso de Word se encuentra en la 1, 2, segunda columna. Entonces la función índice va a buscar la nota, ¿no? O sea, el valor de la celda que hay entre la tercera fila y la intersección con la segunda columna. Por eso acá ustedes observan que se escribe 2, 3, perdón, indicando el número de fila y 2 indicando el número de columna.
Y por eso es que nos vuelve, miren, 19, ¿no? 19. Ahora, si nosotros utilizamos así, de esa manera, la función índice, es poco práctico realmente. No nos ayuda a sistematizar, procesar la información de una tabla. ¿Por qué? Porque habría que ingresar manualmente y habría que ver visualmente dónde, en qué parte se encuentra, en qué fila está el dato del alumno y en qué columna está el curso que nosotros queremos, ¿verdad? Pero, pero, si nosotros utilizaríamos las funciones que ya hemos aprendido hasta el momento, como por ejemplo coincidir, ¿correcto? O elegir, dependiendo del contexto, se automatiza aún más. ¿A qué me refiero? Fíjense acá. Miren, si utilizo la función coincidir, ¿no? Si utilizo la función coincidir que devuelve una posición, ¿no? En una matriz y busco, ¿no? Busco, perdón, el nombre de María, ¿no? Justamente en qué rango, en este rango, va a devolver la posición, o sea, la fila donde está. Igual manera acá, utilizo la función coincidir para buscar la ubicación del curso, en este caso Word, ¿en qué rango? En este rango de acá, donde están los cursos. De tal manera que utilizando estas funciones, o sea, anidando las funciones de coincidir dentro de la función índice, se puede hacer mucho más automático esto. Fíjense, ver. Es la misma función anterior, solo que en lugar de escribir o de digitar el número de la fila, lo buscamos con la función coincidir. En lugar de digitar manualmente el número de la columna, lo buscamos con la función coincidir, ¿no? ¿Y qué ganamos con eso? Que se automatiza, ¿sí? Porque esto es lo mismo que esto, miren, ven. Entonces, ¿cómo se puede automatizar más? Miren, voy a validar como lista los nombres de los alumnos. Fíjense, ¿ah? Vamos a datos como lista, elijo lista y el origen va a ser justamente esto, los nombres de los alumnos. Acepto. Y también hago lo mismo para curso. Valido los datos como lista y la lista va a ser justamente los cursos que tengo acá. Acepto. Entonces, fíjense, en lugar de digitar, yo puedo elegir. Ahí vamos a buscar la nota del compañero Ricardo en el curso de Excel. Fíjense, acá no cambia porque acá hemos digitado todo manualmente. Pero acá sí, miren, ven. ¿A qué se refiere? Se automatiza. ¿Correcto? Nuevamente debo hacer la aclaración. Claro, este es un caso hipotético, ¿no? Una pequeña base de datos, pequeño número de estudiantes, pequeño número de cursos. Pero en realidad, esta puede ser, por ejemplo, una matriz de vendedor-cliente, donde ustedes tienen organizados en filas a sus vendedores y en columnas a sus clientes, o al revés, ¿no? Tienen organizado acá en filas a sus clientes y en columnas a los vendedores, ¿no? De esa manera nosotros podemos analizar, ¿no? Qué cliente fue atendido por qué vendedor, ¿correcto? Obviamente eso no se apunta en Excel, ¿verdad? Normalmente las empresas tienen un sistema de ventas, pero esos sistemas, cuando uno desea analizarlos, analizar los datos, siempre depuran, o sea, depurar es el proceso de enviar parte de esa base de datos, ¿no? Para ser analizados en un formato. Normalmente es un formato de blog de notas o a veces es un formato de Excel, ¿no? Entonces, con la potencialidad de poder analizarlo, ¿ok? Entonces, de por sí solo, resumiendo, la función índice no es muy práctica, pero si nosotros, ¿no? Si nosotros
en lugar de seleccionar y digitar manualmente, dentro de los argumentos de la función índice, escribimos, ¿ya? La función coincidir, o sea, anidamos la función coincidir. ¿Qué ganamos? Que se automatice, porque la función coincidir lo que va a hacer es devolvernos la posición. De esa manera solamente me concentraría en ver los datos de qué quiero, ¿no? De qué curso quiero, de qué alumno quiero. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Dentro, vamos a la hoja F anidadas, o sea, funciones anidadas. Con las funciones que nosotros ya vamos viendo, vamos aprendiendo, ¿no? La función lógica, la función I, la función O, funciones de búsqueda y ahora funciones de referencia, ¿no? Ya podemos procesar, ¿no? Información a nuestro gusto o podemos generar formatos que ayuden, por ejemplo, a procesar esta especie de orden de pedido, mírenme, donde acá tengo una pequeña base de datos. Obviamente, no olviden, estos son casos hipotéticos donde, por motivos didácticos, pues se ponen casos pequeños, ¿no? Porque si eso fuera la realidad, pues a simple vista se sabe. Podemos ver acá en stock los nombres de los artículos y acá en las columnas las marcas. Por ejemplo, tengo una refrigeradora marca LG y su costo es $700, ¿no? O tengo una lavadora marca Samsung cuyo costo es 250. Acá tengo una matriz. Entonces, utilizando la función índice, como acá, fíjense, utilizando acá la función índice, lo que estamos haciendo es determinar justamente ese precio. Igualito que el caso anterior, miren, índice y en lugar de digitar la fila y columna, utilizamos la función coincidir. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en lugar de seleccionar el rango, le ha puesto un nombre, ¿no? Le ha puesto precios, ¿no? Ojo, nosotros también sabemos poner nombre a un rango de celdas. Y antes de utilizar la función índice, ¿qué está haciendo? Está utilizando la función lógica I, sí, perdón, anidando la función lógica O. ¿Qué estamos diciendo? Que si las dos primeras celdas son vacías, no hacemos nada. Pero si basta que una de estas celdas esté ya llena, utiliza la función índice, ¿no? ¿Qué relevancia tiene eso? De que acá, fíjense, como no hemos elegido un artículo, como no hemos elegido una marca, no se visualiza nada. Pero si yo elijo un artículo, miren, por ejemplo, lavadora, y luego marca Samsung, automáticamente me da el precio, fíjense, ¿no? Me da el precio. Y en base, y acá pongo por la cantidad, ¿cuánto quieres llevar? Vamos a que quieras llevar dos. Y calcula su precio aproximado, ¿no? Acá voy a borrar. Entonces, este es un libro, ¿no? Pero una hoja donde se está utilizando ya las funciones que hemos visto hasta el momento, ¿no? Profesor, pero ¿cómo sé cuándo utilizar la función sí, la función buscar? Bueno, ya va a depender pues de qué información o qué parte de la información que tienes te conviene procesar o quieres procesar. Porque a veces vamos a tener una gran data de información y no toda nos interesa, ¿no? De repente queremos ver eh, los productos que en la última semana, ¿no? Han salido con mayor rapidez, o sea, el flujo de stock, ¿no? O, ver el resumen de las notas de un alumno, o el resumen de los pedidos de un cliente, ¿no? Va a depender, pues. Entonces, en base a lo que nosotros queramos procesar y mostrar,
vamos a tener que utilizar una u otra función. Y acá vamos a la hoja de actividad ahora. Acá tenemos una gran base de datos, miren. A eso me refiero a veces cuando se quiere procesar datos, miren. Bastante, ¿verdad? Entonces, estos son los datos, ¿ya? Probabilísticos, estadísticos, perdón, ¿no? De tabla de mortalidad histórica para mujeres, donde podemos ver que tenemos la tabla desde el año de 1952 hasta el 2012. No tenemos más. ¿Y en qué edad? Tenemos desde los 0 años recién nacidos hasta los 79 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? O cuál es el porcentaje, ¿no?, de mortalidad según año y edad, ¿no? Entonces, toda esta información, toda esta tabla grandota que usted ve acá, ¿cierto? Lo queremos resumir aquí, porque sería poco práctico, pues, que estoy viendo. A ver, ¿de qué año quieres? Del 84. Muy bien, acá está. ¿De qué rango de edad? De 30 años. A ver, a ver, aquí está 30 años. Y vas a acercarte por aquí. Aña, es el 0.000955 es la tasa, ¿no? El porcentaje o la tasa de mortalidad. Y es poco práctico, ¿verdad? Entonces, con las funciones que estamos viendo hoy día, vamos a procesar esta data, ¿ya? O sea, acá, miren, acá. Acá el usuario final solamente va a elegir el año, la edad, y en base a eso nos va a mostrar la tasa, ¿correcto? Cuando dice tasa, me refiero a un valor porcentual, ¿ya? A un valor porcentual. Pero no son cualquier año, los años que encontramos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les doy una ayuda. Voy a seleccionar esta celda. Vamos a datos, validación de datos y elegimos como lista. ¿Y cuál va a ser la lista? Justamente todos estos años. Ahí está. Muy bien. Aceptamos. Fíjense. Y acá ya tenemos los años, ¿verdad? Entonces ya no está digitando. Rango de edad. Vamos a poner también, validamos como lista. Validamos como lista. Seleccionamos este rango de edad, ¿no? Tenemos desde 0 hasta los 79 años. Aceptamos, listo, muy bien. Entonces, imagínense ustedes que quieran saber cuál es la tasa de mortalidad en mujeres o cuál fue en el año 1972 para las mujeres de, por ejemplo, 40 años. Y acá nos tiene que dar un porcentaje o la tasa, ¿no? Entonces, ahí debemos de utilizar una función. ¿Cuál de las funciones? La función índice, ¿correcto? La función índice donde vamos a anidar, ojo a esto, vamos a anidar la función coincidir, ¿ya? Vamos a anidar la función coincidir, ¿ya? ¿Qué les parece? Vamos a ello entonces. Igual, ¿no? Índice y la matriz. Ahora voy a seleccionar la matriz. Uy, pero fíjense, la matriz es grande, ¿verdad? Grandote. Entonces, ¿qué les parece si en lugar de seleccionar al momento de estar digitando la función, vamos a darle un nombre? ¿Ya? Vamos a darle un nombre. Entonces voy a seleccionar el primer dato que está en C11 y con mucho cuidado, esto sí, con mucho cuidado, vamos a seleccionar estos datos. Ahí está. Ojo, solamente la matriz, ¿ah? No los rotulados ni los encabezados de fila, solo la matriz. Y le voy a dar un nombre. Vamos a llamarle Matrix, vamos a llamar Matrix, ahí está.
Enter. Fíjense, al darle Enter, todo esto se llama matrix. Bueno, ustedes pueden poner el nombre que deseen, pues, ¿no? Y como sé que también vamos a utilizar la selección de los años y la selección de las edades, también le voy a dar nombre, ¿ah? Vamos. Selecciono los años y le voy a llamar acá años. Ahí está. Enter. Ahora selecciono el rango de edad y le voy a llamar edad, ¿no? Entonces voy a verificar si realmente se ha guardado. Para eso voy a fórmulas. En el grupo nombres definidos, vamos a darle clic en administrador de nombres. Claro, hay más nombres guardados, ¿no? Pero lo que nos interesa es lo que acabamos de crear recientemente. Y ahí está, miren, matrix, edad y años. Aquí está, ¿verdad? Muy bien. R nos interesa. Listo. Muy bien. Vamos a centrar estos datos y poner en negrita. Ahí está. Y acá en tasa es lo que nos interesa. Vamos. ¿Qué función vamos a usar acá? La función índice, ¿no? La matriz, ya muy bien. En lugar de seleccionar, vamos a poner el nombre, ¿verdad? Matrix. Ahí está, matrix. Punto y coma. El número de fila. En lugar de poner la fila, voy a utilizar la función coincidir. Y el valor buscado va a ser justamente esto, ¿no? La edad. Porque la edad me indica la fila. Punto y coma. ¿Y dónde va a buscar? En la matriz edad. Punto y coma. Coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Ahora, número de columna. No lo vamos a poner manualmente. Esa nos va a revolver nuevamente la función coincidir, ¿no? ¿En qué valor buscado? El año es, ahí está el año, ¿verdad? El año. Punto y coma. ¿En qué matriz? En año. Ahí está la matriz. No, perdón. Años. Ahí está. Matriz años. ¿No? En coincidencia exacta. Allí está. Pero fíjense, debemos cerrar el paréntesis. No debe terminar en un color que sea distinto a negro. Pues ahí está. Negro. Presionamos Enter y nos da la tasa. Y como esta es una tasa de referencia, es un valor porcentual, es mejor que se muestre el dato en base a porcentajes. Por lo tanto, esta celda le voy a dar el formato de porcentaje que está acá, miren. Ahí está. Y vamos a darle también con los decimales. Listo. Vamos a ver 2 decimales. Ahí está. Entonces quiere decir que en 1972 las mujeres en edades de 40 años tenían una mortalidad muy baja, del menos del 1%. O sea, del 100% de mujeres de 40 años en 1972 fallecían, pues, menos de medio punto porcentual, ¿no? Ahí vamos a ver otro año y otra edad. Vamos a ver en el 2012 para las mujeres de 79 años. Miren, en el 2012 el porcentaje de mortalidad para las mujeres de 79 años era de casi el 4%. Quiere decir que de cada 100 mujeres en esa edad, 4 morían, ¿no? Es otra forma de interpretar estos números, ¿no? Entonces, miren, hemos utilizado esta función en lugar de estar buscando en todos estos números, porque es bastante, se procesa según lo que el usuario quiera, ¿verdad? Se procesa aquí.